Hola amigos, bienvenidos al canal de la Familia Genial. Feliz año para todas aquellas personas que nos visitan. Espero que este año de verdad sea bueno, que de verdad que la paz del Señor los acompañe a todos y que nos ayude pues a solventar nuestros problemas. Hoy les traigo la reparación de este televisor Ciracon, que la fuente está dañada y no se consiguen los repuestos por ahí. Pero yo tengo una fuente de un Daewoo y vamos a adaptársela. Hoy vamos a adaptar la fuente en este Ciragón, que por cierto es muy parecida al del Daewoo. Y este televisor también tiene un problema con la pantalla. El filtro de pantalla no sirve. Pero primero vamos a arreglar una cosa y después vamos a arreglar la otra. Vamos a hacer este video primero enfocados en la reparación, en la adaptación de la tarjeta fuente. Y después el próximo video haremos la adaptación de la reparación del filtro de video. Sin más nada que decir, vamos al video, pero no se olviden antes de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal y accionar la campanita para nuevas notificaciones. De verdad es un placer estar aquí con ustedes y bueno, ¿qué me queda? Vamos a la reparación. Este es un Ciragón modelo TLF, modelo L320 5C, o sea, L3205C es el modelo de este Ciragón. Vamos a destaparlo y vamos a ver qué le podemos hacer en la fuente. Esta lleva una fuente original, ¿verdad? Pero esta fuente está muy remendada, como ustedes están viendo, y muy dañada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de adaptar una fuente que esté en mejor estado y que sea más fácil repararla. Como ustedes están viendo, cabe completica aquí. Que tenemos que buscar una fuente que se acondicione a este circuito. Yo casualmente tengo una muy parecida. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, la pantalla que la tarjeta que vamos a adaptar va a ser esta. Este es un Daewoo totalmente diferente, como ustedes están viendo, pero vamos a adaptar esta pantalla. Vamos a adaptar esta tarjeta. Lo primero que tenemos que hacer es ver la configuración de las dos tarjetas, la salida de 24 voltios, y les digo que esta es muy parecida a la original. Vamos a dedicarnos solamente con las puras tarjetas. Lo primero que tenemos que buscar es la señal de 24 voltios que está aquí, y las señales de 5 y 12 voltios, y el disparador del standby que también tenemos que buscarlo igual que aquí en esta fuente. Por fortuna los dos conectores son hasta muy parecidos. Vamos a empezar a ver qué podemos hacer. Como aquí estamos viendo en el primer conector hay 1, 2, 3, 4 conectores de 24 voltios y 4 de tierra. Vamos primero a solucionar eso. La que le vamos a montar tiene los mismos conectores. Vamos a ver si tiene 24 y 24 también. O sea, 24 de tierra y 4 de corriente. Yo creo que sí. Vamos a averiguar aquí. Vamos a poner el tester en continuidad y revisamos. Revisamos la tierra. Vamos a revisarlo. 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 exactamente de tierra. Los otros 4, imagino que vienen del MOSFET, de este MOSFET que ustedes están viendo aquí. Esto no es un MOSFET, esto es un diodo de acción rápida, un diodo de corriente de acción rápida, un rectificador de alta frecuencia. Estos rectificadores son esenciales también en los aparatos. Así que vamos a revisar que sean 4 también. 1, 2, 3 y 4.
Ok, hasta los momentos vamos bien. Vamos a revisar el original, a ver cómo podemos hacer allí. Ok, tenemos, casualmente la pegamos, porque aquí tenemos la misma división de 4 y 4, 4 corriente y 4 tierra, igual que aquí, y el conector es exactamente igual, de 8. Por aquí, hasta aquí, vamos bien. Vamos a seguir. Bueno amigos, después de tanto estudiar la fuente, esta es una fuente de 13 pines, esta es la del Daewoo y esta también es de 13 pines, la del Ciragón, pero como ustedes están viendo es mucho más complicada. Esta es una fuente mucho más sencilla que hace lo mismo y tiene el mismo amperaje porque las pantallas son igualitas. Tiene la misma cantidad de lámparas y es de 32 pulgadas. O sea que son iguales. Tenemos que la configuración aquí, que ustedes están viendo, tenemos que son 2 de 12, 3 de tierra, 4 de 5, ¿verdad? Los accionadores, los disparadores de la fuente, que viene uno que viene el que viene directamente del microchip y la tierra. La configuración es exactamente igual, totalmente igual, pero no sabemos los disparadores cómo están, si al revés o al derecho, eso hay que saberlo. Pero a eso es que vamos ahora. Por lo menos la fuente es igual. Creo que la podríamos poner y casi funcionaría. Casi. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, habiendo revisado bien la fuente, sabemos que es muy parecida. Que lo único que es el PC, que es de accionar la fuente, y los 5 voltios, que son los que están en peligro, ¿verdad? Que son los que no sé si son iguales hasta que no los pruebe. Pero esta fuente es muy parecida. Vamos a montársela al otro televisor y empezar a hacer la adaptación. Ya despegué los cables para hacer la adaptación, hacer la inversión del circuito, pero primero tengo que medir voltaje para ver si me estoy equivocando o no. Por uno de ellos debe llegar 12 voltios cuando yo presiono el activador. Bueno amigos, habiendo adaptado toda la fuente, ahora lo que tenemos que tener cuidado es con el voltaje de entrada a la tarjeta. Como ustedes están viendo, dice 5 voltios y PC, ¿verdad? PC on. Quiere decir que estos son los 5 voltios que debemos llevarlo a la tarjeta. Como ustedes se dan cuenta, aquí está la tarjeta main y aquí están los 5 voltios. Aquí ustedes están viendo y nos marca también 5 voltios. ¿Ves? Nos marca 5 voltios. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. PC on y 5 voltios. Vamos a colocar el PC on en su puesto, en el PC on de la tarjeta de alimentación y los 5 voltios en la salida de los 5 voltios del standby. Recuerden ustedes que estos 5 voltios que entran a la tarjeta son del standby. Y el PC on es simplemente un switch que cuando usted activa el voltaje que entra por los 5 voltios aquí al standby entra directamente al PC on y de una vez entra a la tarjeta que está aquí y activa los 5 voltios. Es como si fuera un switch. Entra por un lado 5 voltios y cuando usted toca PC on, automáticamente él baja a la tarjeta y activa la fuente. Es algo fácil, pero tiene que saberlo hacer porque si no daña la tarjeta y daña una gran cantidad de cosas. Ahora vamos a ver cómo quedó. Vamos a montar la fuente. ¿Verdad? Conectando todo. Subimos. Tengo mi ayudante aquí que me está ayudando, como ustedes están viendo. Aquí está. Está encendido. Cuando yo toco encender, él debería de pasar los 5 voltios del PC on, de los 5 voltios, a través del integrado
y el integrado lo llevaría a la fuente de entrada, que son 5 voltios. Un poquito cambio de verde. Y ahí está. ¿Ves? Ya encendió la pantalla y no se ve porque no hace falta el papel antifiltro de rayos UV, pero sí se ve. Ya ustedes pueden ver aquí, a lo mejor no sé si lo detalla, el avisito de Ciracon. Aquí está, véanlo, cómo sube y baja. Ya por este lado reparamos el televisor y pudimos hacer la adaptación. En el próximo video le enseñaremos cómo reparar esta falla, que no es más sino el filtro UV que este televisor no tiene. Pues lo limpió el dueño, llegó y limpió el televisor con Pride y bueno, hasta ahí llegó el filtro. Espero que les haya servido este video, este corto video. Y no se olviden de que suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y accionar la campanita para nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a colocar el papel UV, se lo vamos a sacar al mismo Daewoo y se lo vamos a montar a este. Hasta el próximo video. Gracias.